Para salir de La Paz, seguí las indicaciones de Google Maps y terminé metido en el corazón de la ciudad. Esto es una madeja bien tejida. ¡Wow! Calles estrechas, tráfico denso y una subida tan empinada que la moto simplemente no podía avanzar. De aquí ya no jala la pobre moto esta. Me perdí un poco, pero también así conocí otra cara de La Paz. Casi se me queda todo el embrague ahí en estas trepadas. Era hora pico. Había autos, minibuses, gente por todos lados. Estoy saliendo de La Paz, bueno, no sé qué están saliendo porque ya voy en estas un buen rato, pero adelante se ve un cielo negro. Salí finalmente con el cielo nublado. Había llovido en la noche y las calles seguían llenas de charcos. Así comenzó el viaje hacia el sur de Bolivia. Buenos días. Se sirve almuerzo familiar y refrescos. El desayuno de hoy va a ser sopita de quinoa. Aquí en el restaurante de Doña Julia, que me ha dado la mejor sopa de quinoa y papa del mundo. Qué bueno, ¿y desde cuándo hace usted esa sopa tan rica? Yo hace 4 años ya estoy cocinando. Una vez fuera de la ciudad, todo cambió. La carretera hacia Oruro estaba tranquila, abierta y sin complicaciones. Después del caos urbano, era un respiro. Mientras dejo la ciudad atrás, hay algo que no se ve, pero que está presente en muchas casas en Bolivia: la vinchuca. La vinchuca, o Triatoma infestans, es un insecto que se alimenta de sangre. Sale de noche cuando dormimos. Se acerca en silencio, pica. Se alimenta por 5 a 30 minutos y luego se esconde en grietas de paredes, en techos o detrás de los muebles. Prefiere lugares oscuros, tranquilos y cerca de su fuente de alimento. Su importancia no está en la picadura, está en lo que puede transportar: el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Llegué a Oruro con una misión clara: cargar gasolina. Traté de conseguir gasolina en un surtidor, pero no tenía. Seguí avanzando hasta otro surtidor, donde la fila era interminable. ¿Qué hacer? Decidí ir al baño y descansar un momento. Me acerqué al guardia y después de conversar sobre mi viaje y sobre la enfermedad de Chagas, me permitió cortar la fila. Así que, pagando precio internacional, pude llenar el tanque. Antes de seguir, decidí conocer un poco Oruro. La vinchuca pasa por varias etapas a lo largo de su vida. Comienza como huevo, luego pasa por varias fases llamadas ninfas y finalmente llega a adulto. En cada uno de estos cambios necesita alimentarse de sangre para poder crecer y avanzar al siguiente estadio. Sin sangre no puede desarrollarse. Recorrí su plaza central, famosa por los desfiles del carnaval. A lo largo de su vida, una vinchuca puede alimentarse muchas veces, aumentando las oportunidades de contacto con animales o personas. Este ciclo explica por qué, cuando una casa está infestada, la población de vinchucas puede crecer rápidamente si no se la controla. Dicen que es una de las plazas más bonitas de Bolivia. Luego fui al mercado.
Compré unas baterías de reloj y almorcé fruta, viendo pasar a la gente. La vinchuca no nace infectada. Se infecta cuando se alimenta de la sangre de un animal o de una persona que ya tiene el parásito en su organismo. Una vez dentro de la vinchuca, el parásito comienza un proceso de transformación. Primero se multiplica en el intestino medio del insecto. Luego se desplaza hacia el intestino posterior, donde madura, y se vuelve capaz de infectar. Este proceso ocurre dentro del insecto y convierte a la vinchuca en un vector capaz de transmitir el Trypanosoma cruzi en su siguiente alimentación. Señora linda, ¿usted tiene una fundita así medio como esta? Tal vez una más grandecita. ¿Qué? ¿Cuánto le debo? ¡Ay, qué linda! Por Dios, qué cosa. ¿De dónde es? De Ecuador. Ya tengo por las dos manos, vea. Hay detalles que conectan con la cultura de un lugar. En Bolivia, muchas mujeres usan borlas de lana al final de sus trenzas, con colores vivos o a veces simplemente de color negro. Desde que las vi, quise llevar estos colores conmigo. En el mercado, encontré a dos señoras que me ayudaron a instalarlas en la moto. Y así la tigrilla quedó adornada con los colores de esta tierra. Parece que va aquí adelante. Al salir de Oruro, el cielo se volvió completamente negro y en pocos minutos comenzó la lluvia. Hacía mucho frío, pero no había dónde parar, así que improvisé. Utilicé unas fundas plásticas que me regalaron en el mercado para cubrir mis guantes y así protegerme del viento y el agua. La carretera estaba en construcción, tráfico pesado, charcos enormes, lodo líquido. Cada vehículo que pasaba me salpicaba. Fue un tramo duro. Mi plan original era ir hacia Cochabamba, pero las lluvias no daban tregua y el camino no se veía seguro. En un momento de claridad tomé una decisión: cambiar la ruta, seguir hacia el sur, rumbo a Potosí. Y así recorrí el altiplano boliviano, que parece que no termina nunca. Kilómetros y kilómetros de paisaje abierto, con un horizonte lejano en medio de las montañas. ¿Cómo ocurre la transmisión? Aquí hay un punto clave que muchas personas no conocen. La picadura de la vinchuca no transmite directamente el parásito. Cuando la vinchuca se alimenta, suele defecar y orinar cerca del lugar de la picadura. En esas heces están los parásitos. La infección ocurre cuando la persona se rasca o cuando los parásitos entran por la piel lesionada o por mucosas como los ojos. Es decir, el contacto con las heces infectadas es lo que permite la entrada del parásito al cuerpo. Entender esto es fundamental para explicar cómo prevenir la infección con Trypanosoma cruzi. Llegué a Chayapata. Me acabo de encontrar con Carlos y Huáscar. Están también viajando hacia el sur, hacia Potosí, así que ya acompañado va a seguir hasta allá. Conocí a dos motoviajeros de La Paz. Era su primer viaje largo. El paisaje era impresionante. Pajonales extendiéndose por todo lado. El cielo estaba oscuro y la lluvia comenzó y no dejó de caer. En medio del camino vimos pilas de piedras. No eran rumas de piedras para construcción. ¿Sabes tú para qué sirven? Dime en los comentarios. Carlos llevaba un gran bidón de gasolina en el asiento de la moto, que se soltaba constantemente. Así que tuvimos que parar varias veces. Más tarde, la lluvia se hizo más intensa. Subestimé el tiempo y ya cayó la noche, y seguíamos en la ruta. Como regla general, evito manejar de noche, por una buena razón. Es peligroso. Un gusto compartir la ruta contigo. Sí, oye. No fue mi mejor trayecto.
pero había que seguir. Después de lo que se sintió como una eternidad, llegamos a Potosí. Calles estrechas, oscuras y confusas. Un verdadero laberinto en esta ciudad colonial. Finalmente encontramos el Hotel Virreyes, donde Carlos y Guas tenían ya reserva. Al bajarme de la moto, me sentí completamente aliviado. Habíamos llegado. Esto es Potosí, una parada indispensable en la ruta de la visita a Bolivia. Esta es la Casa Nacional de la Moneda. El día siguiente en Potosí fue para descansar. El día anterior, el viaje fue largo, frío y exigente. Además, la altura de Potosí pasó factura. Me sentí muy mal, por cansancio acumulado y más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Pues aquí la cuestión de la gasolina es bien complicada. La siguiente gasolinera está a 30 kilómetros a la dirección de Tupiza, donde voy, y a 6 kilómetros de regreso por donde vine. Así que no hay que pensar, no puedo irme a la carretera sin gasolina. Muy buenos días. Sistema yéndose ahí. Aquí abajo puede subir todo. Salir de Potosí fue complicado. Hay que ser un poquito intrépido. Regresé al altiplano. Grandes espacios, silencio, distancia. El viaje retomó su ritmo natural. Las vinchucas pertenecen a un grupo de insectos conocidos como triatominos, que están distribuidos en todo el continente americano. Se encuentran desde Canadá hasta la Argentina. Existen más de 150 diferentes especies. Cada una tiene comportamientos y hábitats distintos. Muchas viven en ambientes silvestres, en la selva o en el campo, y no representan un riesgo directo para las personas, pero otras especies se adaptan a vivir cerca de los humanos. Algunas, como la Triatoma infestans, incluso colonizan las viviendas. Estas son las más peligrosas, porque aumentan el contacto con las personas y facilitan la transmisión del parásito que causa el Chagas. ¿Te has preguntado por qué vienen las vinchucas a las casas? Las vinchucas son atraídas por animales que están cerca de la casa, entre ellos gallinas, cuyes, conejos, chivos, ovejas, palomas. Estos animales sirven como fuente de alimento y permiten que la población de vinchucas crezca alrededor de la vivienda. También influyen animales como ratas, ratones y zarigüeyas o comadrejas, que llegan buscando comida. Cuando hay acumulación de alimentos o productos de cosecha dentro de la casa, se facilita la presencia de estos animales. Y donde hay alimento, hay vinchucas. Con el tiempo, pueden pasar del exterior de la vivienda al interior de la vivienda y comenzar a alimentarse de las personas. A medida que avanzaba, el paisaje comenzó a transformarse. La vegetación cambió, la altitud empezó a bajar. Evitar la presencia de vinchucas en la casa es posible. Algunas acciones simples pueden hacer una gran diferencia. Instalar mallas en puertas y ventanas ayuda a evitar que los insectos entren. Mantener la casa ordenada reduce los lugares donde las vinchucas pueden esconderse. Sellar las grietas en las paredes y techos es fundamental. También es importante no almacenar alimentos o cosechas dentro de la vivienda, ya que atraen roedores y otros animales que sirven de alimento para las vinchucas. Estas medidas reducen las condiciones que permiten a la vinchuca instalarse. La clave es simple. Quítale el refugio y acceso al alimento. Si encuentras una vinchuca en tu casa, no la ignores. Atrápala usando una funda plástica a manera de guante.
Es importante avisar al centro de salud más cercano. Los equipos de control de vectores pueden inspeccionar la vivienda y determinar si hay una infestación. Si es necesario, aplican insecticidas en las paredes y en los techos. Estos productos pueden proteger la casa entre 3 a 6 meses, dependiendo del clima y del tipo de construcción. Pero la vigilancia comunitaria es fundamental. Cuando las familias participan y trabajan junto a los equipos de salud, se logra un objetivo muy claro: evitar que la bichuca haga casa en tu casa. El ambiente se volvió más seco, kilómetro tras kilómetro, hasta que después de unos 260 kilómetros llegué a Tupiza. Un nuevo escenario, un nuevo capítulo del viaje y una nueva oportunidad para seguir contando esta historia. En el siguiente capítulo, conversaré con uno de los pioneros del control de Chagas en Bolivia, el doctor Eric Villena. Acompáñame mientras exploramos Tupiza y continuamos en Moto contra el Chagas en Bolivia, una comunidad en acción. Te espero.